título de esta enseñanza es "El asunto es más importante de lo que pensamos". Mark Twain, quien escribió Las aventuras de Tom Sawyer, dijo: no me preocupan las partes de la Biblia que no puedo entender, sino las partes que sí entiendo. Tristemente, el comentario de Mark Twain podemos utilizarlo como una manera para reprochar la actitud de muchos cristianos que aceptan unas partes de la Biblia y rechazan otras, especialmente lo que tiene relacionado con las responsabilidades de la membresía, las responsabilidades que tenemos como miembros ante la iglesia. Eso tampoco ha ayudado el pensamiento occidental, que cada vez encontramos más motivación al egoísmo, al narcisismo. Hoy encontramos motivadores, publicistas que nos dicen: el sueño es el límite, nada es imposible, hazlo como te parezca, tú eres quien mandas. Y todo esto lo único que ha hecho es que nosotros busquemos más los beneficios que las responsabilidades. Las personas buscan más los beneficios de la amistad, los beneficios del matrimonio, los beneficios del trabajo, pero no desean asumir responsabilidades. Y eso incluye nuestra relación con la iglesia. Deseamos obtener beneficios de la iglesia, pero no deseamos admitir que tenemos responsabilidades con la iglesia. Todo esto también se suma al descontento que tenemos con las instituciones, la pérdida de confianza en los líderes, los escándalos por corrupción, los escándalos por abusos sexuales, los abusos de poder, las falsas promesas, los falsos predicadores, y esto hace de que nosotros de algún modo empecemos a desconfiar de las instituciones, tanto del Estado como de la iglesia. Pero también debemos sumar la misma responsabilidad que la iglesia y que muchos hemos tenido al compartir una predicación del evangelio un poco laxo. Hemos tratado de poner en contraste la necesidad de tener una relación con Dios y la hemos puesto en contraste con los ministerios o con la iglesia. Esto constantemente lo vemos a través de los llamados que se hacen a lo largo de los años cuando hemos distorsionado un poco la predicación del evangelio. Algo que encontramos con mucha frecuencia es que le decimos a las personas: sabes, quiero que recibas a Jesús en tu corazón, pero no tienes necesidad de vincularte con alguna iglesia. Entonces comenzamos a crear una serie de requisitos donde desligamos a la persona con la responsabilidad de la iglesia. Le decimos a las personas: sabes, puedes aceptar a Jesús y puedes tener una relación con Jesucristo, porque el evangelio no es una religión, es una relación. Y permítame decirle que el evangelio es tanto una religión como una relación. No le tenga temor a la palabra religión. La palabra religión es una palabra latina que viene de ligar. Eso significa que la relación con Dios ligan al hombre con unas actividades en esa relación. Yo estoy casado y eso es conocimiento, pero en la práctica debo evidenciar que estoy casado. No es suficiente decirle a mi esposa: te amo, pero nunca ayudarle con los quehaceres de la casa, nunca ayudar con los gastos que la casa necesita. La religión es la parte práctica del conocimiento que tenemos de Dios. Por tanto, nosotros debemos tener una relación con Jesucristo, pero también debemos tener una religión, una evidencia a través de actividades que nos vinculen, que señalen que somos cristianos. Así que es necesario que nosotros empecemos a redefinir muchos conceptos de la iglesia. Es necesario encontrar un equilibrio entre un individualismo sin ley y un autoritarismo legalista que muchas iglesias han estado desarrollando. Para poder encontrar ese equilibrio lo necesitamos encontrar en el Señor Jesucristo. Él es el único antídoto de todos los extremos. El Señor nos gobierna para salvarnos, pero también nos salva para gobernarnos. Él no pide que nosotros muramos por Él, porque Él, siendo Dios, se hizo hombre, tomó nuestro lugar, murió en la cruz. ¿Y para qué?
para reunir un pueblo consagrado, un pueblo santo, y que a lo largo de las edades, a lo largo de la historia, ha estado reuniéndolo, y es lo que se conoce como la iglesia universal. Es decir, la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo por el cual Jesús murió. Y por ende la iglesia visible, cuando me refiero a iglesia, la mayor parte me voy a referir a la iglesia local, Comunidad Cristiana El Camino, Ciudad de Cali, Barrio La Flora. Y no el concepto universal, porque al rechazar el reino, estamos rechazando al rey. Al rechazar el cuerpo, que es la iglesia, estamos rechazando la cabeza. Entonces necesitamos renovar nuestros conceptos acerca de iglesia, acerca de membresía. ¿Cuál es mi responsabilidad frente a Dios y frente a la iglesia? Algunas personas dicen que la membresía es necesaria. Otras personas dicen que la membresía es opcional. Otras personas que tratan de tener un punto intermedio dicen es importante, pero no es tan necesaria. Pues no, vamos a ver a lo largo de la palabra y a lo largo de esta serie de enseñanzas que es importante que nosotros seamos miembros de la iglesia. Y es necesario que nosotros, al hablar de renovación 2019, entonces redefinamos nuestros conceptos de lo que significa ser miembro de la iglesia y lo que significa por ende la iglesia. Pero para entender el concepto de iglesia necesitamos entender el concepto de imperio. Es una palabra que en Occidente, en países democráticos como Colombia, no tenemos tan presentes. Pero en lugares donde hay un rey, donde hay una reina, suele haber más claridad en relación a la palabra imperio. La palabra imperio significa poder absoluto, dominio absoluto. Y eso nos lleva a preguntarnos quién tiene la responsabilidad en nuestra sociedad. ¿Quién tiene la autoridad en nuestro tiempo? ¿Cuál es la autoridad ante la que todas las demás autoridades deben responder? ¿Quién tiene la autoridad de quitar la vida, hablando literalmente en algunos países, porque esa es su obligación? Cuando la Biblia fue escrito, básicamente el Nuevo Testamento, quien tenía el imperio eran los césares. Ellos tenían el poder de quitar la vida. Ellos tenían el imperio, el poder absoluto de gobernar sobre los pueblos. En la Edad Media, los reyes, los emperadores. Pero en el Nuevo Testamento, en nuestros días, ¿quién tiene el imperio? El imperio lo tiene el Estado. Y puede que no estemos de acuerdo con el gobierno colombiano, puede que usted sea de derecha, de izquierda, de centro, pero quien tiene el imperio, quien tiene el poder absoluto es el Estado. ¿Y quién se lo ha concedido? La Biblia nos enseña que es Dios, Jesucristo, quien se lo ha concedido. El Señor Jesús dice la Biblia en Mateo 28:18, que se le ha dado a Él toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y parte de su autoridad se la ha conferido al Estado. De modo que el Estado ejerce una autoridad por parte de Jesucristo. Y por eso Pablo en Romanos capítulo 13 dice que el Estado es un servidor de Dios. Mire lo que dice Romanos 13, versículo 4. Pablo dijo: las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Y más adelante dice, están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Entonces, Romanos capítulo 13, versículo 4 nos enseña que el Estado posee el poder de la espada. Y la única razón por la cual tiene poder, tiene autoridad, es porque Jesús se la ha concedido. La iglesia igualmente tiene que estar bajo la legislación del Estado. Hace poco recogimos una colecta para pagar los impuestos de la casa de al lado, porque la iglesia también tiene que obedecer al Estado. Y aunque usted no lo crea, los trabajadores de la iglesia también legalmente se les debe dar un salario, se les debe dar primas, se les debe dar cesantías, aunque muchas veces esto no es así. Pero la iglesia tiene la responsabilidad de cumplir y obedecer las normas del Estado. Sin embargo, allí hacemos una pregunta: ¿quién legisla a las iglesias locales?
¿Con qué poder la iglesia local existe? Como cristianos debemos dejar por sentado que el Estado no gobierna a las iglesias, que es Jesucristo quien tiene la autoridad y quien tiene el poder sobre el Estado y sobre la iglesia. Efesios capítulo 1, versículos 21 y 22 dice en pantalla: ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Es decir, que en Jesucristo se encuentra toda la autoridad final. Es ante Jesús a quien todas las autoridades deben responder, incluyendo el mismo Estado. Por eso la Biblia nos habla de un juicio a las naciones. Nuestros gobernantes, nuestros políticos, que son servidores de Dios, ellos tienen que comparecer ante Dios. Puede que en estos momentos muchas veces ellos se salgan con las suyas, pero habrá un momento donde ellos tendrán que comparecer ante Dios y tendrán que responder por la corrupción, tendrán que responder por toda la arbitrariedad que ellos han cometido. Así que le damos gracias a Dios porque el Señor Jesucristo es el juez de vivos y muertos, pero también de los políticos. Así que 1 Corintios 15:27 nos dice que Dios ha puesto todas las cosas bajo la autoridad de Jesús, y ante Él es quien debemos rendir cuenta. Toda autoridad en los cielos y en la tierra le han sido dada a Cristo, y Él se la ha dado a la iglesia. Por ende, la iglesia actúa bajo el poder y la autoridad que el Señor le ha dado. Lo que estoy diciendo es que el Señor Jesús tiene todo poder, tiene toda autoridad, y su poder y su autoridad se la ha delegado a dos instituciones, al Estado y a la iglesia. Y no estoy hablando nada de la relación Estado-Iglesia, no nos vamos a meter por esa trocha, no vamos a entrar en conflicto con eso, pero el Señor le ha dado una autoridad tanto al Estado como a la iglesia. Y al tener la iglesia esa autoridad, ella tiene la potestad de ir a todas las naciones y predicar el evangelio, como lo enseña Mateo 28, versículo 18. Y bajo esa autoridad, la iglesia jamás podrá ser detenida. La iglesia avanza como una armada inconquistable. Por eso la Biblia enseña que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esta iglesia, con usted o sin usted, conmigo o sin mí, va a marchar. ¿Por qué? Porque es Dios, es el Señor Jesucristo quien tiene la autoridad de la iglesia, y ningún gobierno, ni ninguna filosofía, ninguna política podrán detener la iglesia, porque Jesús tiene el imperio, Jesús tiene la autoridad y su iglesia marchará adelante. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ella siempre irá adelante. Entonces dejamos claro que el Estado y la iglesia existen porque han sido instituidos por Jesús. Y eso nos debe llevar a valorar la iglesia, pero también a valorar al Estado. Sabemos que el Estado y la iglesia se equivocan, pero eso no deben ser razones para que nosotros menoscabemos, rechacemos o subvaloremos a la iglesia y el Estado, porque ellas actúan por el poder y la autoridad que Dios le ha delegado. Más bien, eso debe producir en nosotros un afecto, eso debe producir en nosotros una valoración. En relación con el Estado, claramente los cristianos debemos orar por nuestros políticos, no para que se mueran, sino para que Dios los bendiga, para que Dios les dé sabiduría, para que Dios los guarde de la corrupción. Yo sé que algunos consideran a ciertos políticos el diablo. Algunos son de derecha, izquierda, ya uno ni sabe de dónde es el país. Pero lo cierto es que nosotros debemos orar por el Estado para que Dios bendiga el Estado y para que hayan personas que sean incorruptibles, personas que se opongan a esas leyes corruptas. Y por eso necesitamos también cristianos en el Estado. Necesitamos personas que se preparen y ejerzan esa misma autoridad.
pero la iglesia también tiene una autoridad y debe ser valorada. La iglesia también es servidora de Jesús y Jesús le concedió una autoridad a la iglesia que ningún cristiano individual tiene. Lo voy a repetir. La iglesia local tiene una autoridad que ningún cristiano tiene de forma individual. Por ende, nosotros los cristianos debemos apreciar, valorar y sujetarnos tanto a la iglesia como al Estado. Y cuando hablo de iglesia, no me estoy refiriendo a un pastor o a un líder, porque tanto el líder como el pastor tienen que sujetarse a una iglesia. Las iglesias hoy en día, encontramos apóstoles, querubines, patriarcas y una cantidad de denominaciones y títulos que se le dan a los líderes como indicando que ellos están por encima de todo líder. Pero yo no leo eso en la Biblia. La Biblia nos enseña que el apóstol Pedro, quien caminó con Jesús, rindió cuentas a Santiago. ¿Y quién era Santiago? El hermano menor de Jesús, que se convirtió mucho tiempo después. Y cuando Pedro fue a rendir cuentas, la rindió ante un grupo de líderes, incluyendo a Santiago, que se convirtió después. Es decir, Pablo no podía decir como en las fuerzas militares: respeta la antigüedad, Santiago. No, porque aquí nadie está por encima de nadie, sino que nos sometemos los unos a los otros. Por eso, vuelvo, insisto, hay que buscar el equilibrio entre el individualismo sin ley y el autoritarismo legalista. Y ese centro es el señorío de Jesucristo. Si nos sometemos a Él, no tendremos problemas en someternos. Por supuesto, eso tiene sus límites. El mismo apóstol Pedro dijo: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Hay momentos donde no podremos obedecer el gobierno, como habrá momentos donde no podremos someternos a unas iglesias que han distorsionado el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, para poder entender lo que es la iglesia local, necesitamos entender el significado de imperio. Entonces, la pregunta que surge es: ¿qué es la iglesia? Bueno, definamos en primer lugar lo que no es la iglesia. La iglesia no es un club de entretenimiento. No es una asociación benéfica donde la membresía es opcional. No es un grupo de personas con un interés religioso en común. No es un proveedor de servicios donde el cliente tiene la razón. No es un centro de motivación ni de psicología terapéutica. Al no tener claro lo que es la iglesia, entonces vamos a tener consecuencias y prácticas equivocadas. Por ejemplo, los cristianos piensan que es correcto asistir indefinidamente a la iglesia sin unirse a ella. Es decir, tenemos personas que piensan que es suficiente asistir a la iglesia, pero nunca comprometerse con ella. Cuando no tengo un concepto claro de lo que es la iglesia, entonces pensamos que podemos separar el bautismo de la unión con la iglesia. Cuando no tengo un concepto claro de lo que es la iglesia, entonces pienso en la cena del Señor como una práctica individual y espiritual, pero no como una práctica colectiva. Cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios dijo que no discernían el cuerpo de Jesús, no se estaba refiriendo a su cuerpo físico, se estaba refiriendo a la iglesia. Y como no discernían el cuerpo de la iglesia, entonces dijo: algunos estaban enfermos y otros habían muerto. ¿Por qué? Porque habían algunos que habían creado celos, contiendas, disensiones. Para no seguir dañando la iglesia, mejor dicho, Dios tuvo que quitar a algunos, literalmente, llevárselos antes de tiempo. Entonces, necesitamos comprender lo que es la iglesia. Cuando no comprendemos lo que es la iglesia, tomamos muchas decisiones equivocadas porque la tomamos solos. No nos sujetamos los unos a los otros. No le pedimos consejería, oración o asesoría a algún hermano sabio o espiritual. Muchas veces los hermanos cambian de iglesia, cambian de residencia o compran una casa al otro lado de la ciudad, afectándole tanto la asistencia a la iglesia como el servicio.
Y por ende, si tenemos un concepto errado, vamos a venir a la iglesia ocasionalmente y no veremos la asistencia a la iglesia dominical semana a semana como algo necesario, sino como algo opcional. Así que los cristianos necesitamos entender que el Señor Jesucristo le ha dado una autoridad al Estado y a la iglesia. Y por ende, como cristiano, debo ponerme en sujeción a ambas instituciones. No es como alguien dijo, cuando uno padece se duele solo y cuando uno recibe honra se goza solo. No. Tenemos que dejar a un lado nuestro narcisismo y nuestro individualismo y necesitamos sujetarnos a la autoridad de una comunidad, de un pueblo llamado la iglesia. Nos necesitamos los unos a los otros. Cristianismo individual no es cierto. El cristianismo se vive en comunidad. Usted me necesita y yo lo necesito a usted. Así que necesitamos comprender lo que significa iglesia. Pero para poder definir la iglesia, necesitamos basarnos en la realidad del imperio, de la autoridad universal de Jesús. Por ende, vamos a desarrollar 5 conceptos de lo que es iglesia basados en esa autoridad o imperio de Jesús. Esos conceptos estarán en pantalla. El primer concepto nos habla de la autoridad instituida por Jesús. Así como Jesús establece el gobierno de nuestra nación como la más alta autoridad en la tierra en relación con nuestra ciudadanía, también Cristo establece a la iglesia local como la más alta autoridad en la tierra y en relación con nuestro discipulado en Cristo y con nuestra ciudadanía celestial. Lo primero que aquí vemos es que Jesús le ha conferido el poder al Estado, lo que se conoce como el poder de la espada. Mire lo que dice Romanos 13, versículo 1 al 4. Voy a leer, saltarme algunos versículos. El versículo 1. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Los guardas de tránsito también son autoridades puestas por Dios. La Policía Nacional. Así que en lugar de insultarlos, debemos orar por ellos. Cuando le pongo un comparendo, recuerde que toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno. Si fue injusto, ore a Dios para que Él haga justicia, pero no haga como en estos días en esas personas que comienzan a golpear a los pobres guardas de tránsito. Y de hecho aquí tenemos algunos que son guardas de tránsito. No sea que usted se halle golpeando a un hermano. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestas de autoridad están allí colocadas ¿por quién? Por Dios. Y mire el versículo 4. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Básicamente lo que Pablo está diciendo aquí, en primer lugar, que el Estado tiene el poder de la espada. Y él está hablando del Imperio Romano, que tenía el poder y la autoridad de quitar la vida. Colombia, por pertenecer a un tratado, no puede quitar la vida. Pero si una nación lo hace, está bajo la autoridad de la palabra de Dios, aun cuando usted de pronto no esté de acuerdo con esto. Esto significa, por extensión, que el Estado tiene los mecanismos de seguridad necesarios para establecer las estructuras básicas de la sociedad. Es el gobierno quien define las estructuras básicas de cómo la nación colombiana debe funcionar. Usted puede tener una casa, pero el Estado ordena que usted no puede construir una casa, por ejemplo, en zonas conocidas como parques nacionales. Usted puede tener un vehículo, pero para usted tener un vehículo, entonces usted tiene que haber hecho un curso, tiene que tener una licencia y tiene que estar certificado para que pueda cumplir su deseo. Si a usted le gusta la música, usted puede escucharla. Pero si usted es de los que a las 11, 1, 2 de la mañana
pone la música a todo volumen, la Policía Nacional, por el Código Nacional, tiene la autoridad de entrar a su casa y de apagarlo, aunque a usted no le guste. Incluso, aunque no creamos, tiene la autoridad de llevarse el equipo. ¿Por qué? Porque ellos tienen la autoridad, porque es el Estado quien establece el mecanismo de seguridad para que una sociedad se mantenga en armonía. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia también tiene la autoridad para establecer los mecanismos de seguridad dentro de la iglesia para poder mantener la armonía y la santidad. Y eso incluye confirmar a algunos creyentes y rechazar a otros. ¿Cómo? La iglesia tiene la autoridad de aceptar a algunos miembros como cristianos y rechazar a otros que profesan ser cristianos, pero con su práctica dicen lo contrario. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo le dio a la iglesia local el poder de las llaves. Mire lo que dice Mateo, capítulo 16. El Señor Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién decís que soy yo? El apóstol Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo añadió, no te lo reveló carne, sino el Padre que está en los cielos. Y a esto añadió en el versículo 18, uno de los versículos que ha sido mal interpretado. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Atar y desatar es una actividad judicial, es una actividad rabínica. Es decir, que Pablo, cuando el Señor Jesús le dijo atar y desatar, él comprendía que se refería a la autoridad que los rabinos tenían de aplicar la ley porque una persona no siguió la ley y esa persona debía asumir las consecuencias. De modo que cuando el rabino ataba y desataba, es que estaba implicando o imponiendo un castigo o estaba defendiendo a una persona. Lo que este pasaje enseña es que el Señor Jesús le dio a la iglesia el poder de atar y de desatar. Es decir, que tanto el apóstol Pedro, y ahí cuando dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no se está refiriendo a Pedro, tampoco se está refiriendo propiamente a la iglesia, se está refiriendo a la confesión que Pedro había hecho. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? La iglesia tiene el poder de atar y de desatar en el sentido en que tiene la autoridad para reconocer quién es cristiano y quién no. Tiene el poder y la autoridad para decir, él es cristiano, no solo porque lo dice, sino porque también lo evidencia. Y por ende lo aceptamos como cristiano. Pero si ese cristiano no da evidencia de que su vida es una vida íntegra, una vida cristiana que se sujeta a la palabra de Dios, la iglesia tiene la autoridad para atar y desatar, es decir, tiene la autoridad para expulsar a ese miembro de la iglesia para que la iglesia se pueda mantener en armonía y en santidad. ¿Cómo? ¿La iglesia puede expulsar miembros? Claro que sí. Y yo sé que muchos me van a decir, como un joven me replicó cuando tuvimos que tratar un caso con una joven, eso no es amor, todo lo contrario, eso es una expresión del amor hacia esa persona. Permítame y se lo compruebo. Primera de Corintios, capítulo 5, por favor. En Corintios era una ciudad bastante inmoral y la iglesia que Pablo pastoreaba tenía un problema de inmoralidad sexual. No fue que dos jóvenes fornicaron, sino que un joven vivía en concubinato con su madrastra. Bueno, nunca hemos tenido eso y nunca he escuchado un caso de eso. Pero miren lo que sucedía en la iglesia de Corinto. Y nadie los había reprendido, nadie les había dicho nada. Y el apóstol Pablo, ejerciendo su autoridad de pastor, de líder, de apóstol, miren lo que dice.
Versículo 2, Primera de Corintios 5:2. Deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Echar a ese hombre. Y miren lo que dice el versículo 4 en la parte B y el 5. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se reúne, no se está reuniendo una persona, se está reuniendo la comunidad bajo el poder de Dios. Y miren lo que dice el versículo 5. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea ¿qué? O sea que el propósito de la excomunión, de la expulsión de un miembro, no es que esa persona se pierda, sino que al ponerlo en disciplina o al excomulgarlo, como quieran llamarlo, esa persona se le está diciendo, sabes, lo que estás haciendo no son pruebas de que tú eres un cristiano. Dices ser cristiano, pero estás actuando de una manera contraria a la palabra de Dios. Nosotros como autoridad tenemos la autoridad para establecer las pautas en la comunidad cristiana. Y lo que estás haciendo rompe la armonía y la santidad de la iglesia. Por ende, no puedes seguir sirviendo en la iglesia. Por ende, no puedes participar de la cena. Por ende, no puedes participar en ninguna de las actividades. Debes dejar de servir. Puedes venir a la iglesia, pero te consideraremos que no eres un miembro de la iglesia hasta cuando tu conducta evidencie arrepentimiento. Y esa persona avergonzada de su conducta, si es cristiano, se va a arrepentir, va a dejar su pecado y se va a someter a la iglesia. Pero si es un cristiano nominal, un cristiano que dice que es cristiano, pero se comporta como él quiere, va a terminar haciendo lo que él quiere y va a ser un renegado. Y esas personas son las que el apóstol Pablo y las que el Señor Jesucristo está diciendo que nosotros tenemos la autoridad para aceptarla o para expulsarla. Esa es la autoridad que la iglesia tiene, porque la iglesia no es una asociación. La iglesia es un pueblo reunido, un pueblo que fue redimido por el Señor Jesucristo. Y por ende, nosotros le pertenecemos a Él y nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos. Así que cuando utilizamos la palabra membresía o miembros, quizás nosotros tengamos conceptos diferentes a lo que la iglesia tiene. Quizás cuando decimos miembro nos imaginamos el club de golf, el equipo de fútbol, el equipo de básquet. Pero cuando la iglesia habla de membresía, está hablando básicamente de ciudadanos que pertenecen a un pueblo, de ciudadanos que pertenecen a un reino. Por ejemplo, nosotros no decimos cuál es la membresía de Colombia. ¿Nosotros qué decimos? ¿Cuántos ciudadanos tiene Colombia? Entonces, cuando utilizamos el término miembros, estamos haciendo más que todo referencia a que nosotros somos ciudadanos de un reino, de un pueblo y por ende debemos ser parte de una comunidad. ¿Por qué? Porque la iglesia es la institución que Jesús ha creado y ha autorizado para proclamar las buenas nuevas, para confirmar quiénes son cristianos, para ayudarles en su crecimiento, pero también para exponer a aquellos que son impostores, que no son cristianos. Esa es la autoridad que la iglesia tiene. El segundo concepto es que la iglesia no es un lugar, sino un pueblo. La iglesia no es un edificio, no es un punto de predicación, no es un proveedor de servicios, es un pueblo, el pueblo del nuevo pacto que según Efesios 5:25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús no murió por un lugar, Jesús no murió por una persona, Jesús murió por un pueblo. Y ese pueblo le pertenece. De manera que cuando venimos a la iglesia, no asistimos a la iglesia. Más bien nos reunimos como pueblo. ¿Me hago entender? No asistimos a la iglesia. Nos venimos a reunir porque somos un pueblo.
Cuando voy al cine, puede que asisto al cine, pero voy al cine con mi grupo, con mi esposa, con mis amigos, pero no voy a reunirme con los del cine. Pero cuando yo vengo a la iglesia, vengo a reunirme con la comunidad de hermanos que han sido comprados, que han sido redimidos, que han sido perdonados y a quien debo someterme y ellos deben someterse. Porque somos un pueblo. ¿Me hago entender? Así que es importante que nosotros dejemos de ver la iglesia como algo individual. La Biblia no concibe la iglesia como algo individual, sino como una unidad. Siempre que la Biblia utiliza metáforas para la iglesia, no lo hace de manera individual, lo hace como unidad. Por eso vamos a encontrar el término de hermanos y hermanas, porque hace referencia a una familia. La Biblia habla de pámpanos que están unidos a una vid, unidad. Habla de un edificio y por eso nos compara como piedras vivas, porque las piedras vivas al unirse construyen un edificio. Una piedra sola no hace un edificio, como un cristiano solo no hace la iglesia. Somos llamados a unirnos. Y cuando nosotros entendemos que la iglesia es un pueblo, dejamos a un lado una cantidad de cosas que no son importantes. Muchas personas no asisten a la iglesia porque no les gusta cuando el hermano Edwin predica. O no les gusta cómo suena la alabanza. Algunos hermanos dicen, es que la alabanza de la iglesia es muy moderna. Otros dicen, es que la alabanza de la iglesia es muy viejita. Entonces no voy al culto porque no me gusta. Prefiero buscar en internet a mi predicador favorito. Pero, ¿qué dice mi amor por Cristo y su pueblo si decido dejar de asistir a la iglesia por la forma en cómo la iglesia predica? O la forma en cómo la iglesia canta. O porque solamente hoy no habían todos los músicos, entonces no me gusta. Y pasa lo que a un pastor conocido le sucedió. Se dio cuenta que una familia siempre llegaba al momento de la prédica. Él pensaba que la familia vivía muy lejos, pero resulta que la familia iba al momento de la alabanza a una iglesia porque era muy movida, porque era muy buena y venía a la prédica a la iglesia de él. Ese es un concepto errado de lo que es iglesia. No se concibe como miembros que le pertenecen a un pueblo, como ciudadanos. Y la Biblia nos llama a la unidad. Continuamente en varios versículos de la Biblia encontramos unos a otros. Por eso el cristianismo individual no existe. Miren en pantalla lo que la Biblia nos enseña, que los cristianos debemos preocuparnos los unos por los otros. Allí. Servir el uno al otro. Aceptarse el uno al otro. Perdonarse el uno al otro. Saludarse el uno al otro. Llevar las cargas el uno al otro. Dedicarse el uno al otro. Honrarse el uno al otro. Enseñarse el uno al otro. Someterse el uno al otro. Alentarse el uno al otro. Todos estos versículos hacen de referencia los unos a los otros. Hablan de unidad. Si quisiéramos hablar de familias unidas, en el taller quizás mencionemos, es necesario que pasen tiempo juntos, vayan juntos al cine, hagan deporte juntos, oren juntos, vayan a la iglesia juntos, hagan su tiempo devocional juntos. Pero si no tenemos en cuenta todas esas actividades, algo, si queremos mantener a las familias unidas, debemos tener presente que los padres cometen errores y los hijos también cometen errores. Podemos hacer todas las actividades, pero eso no significa que los padres y los hijos no cometerán errores. Lo que quiero decir con esto es que la iglesia no es una comunidad de perfectos, la iglesia es una comunidad de perdonados. Usted va a cometer errores y usted requiere también que se le perdone, que tengamos paciencia con usted. Pero otras personas también tienen que tener paciencia con usted. Yo necesitaré ser perdonado en más de una ocasión.
pero yo también tengo que perdonar a otros. Porque los unos a los otros debemos perdonarnos, debemos animarnos. Así que la razón para dejar de venir a la iglesia es que no me gusta porque no quiero que me metan en chisme. Entonces, ¿cómo haces en tu trabajo? ¿Trabajas tú solo en tu casa? ¿O tendrás que dejar de estudiar porque al menos uno estudia con 5 o 10 personas? Pero no dejamos de trabajar ni dejamos de estudiar porque haya más personas. Entonces, ¿por qué dejamos de congregarnos cuando hay otras personas? Tenemos que someternos los unos a los otros. Así que, en primer lugar, apoyados en lo que significa el imperio de Jesús o la autoridad de Jesús, la iglesia es una institución autorizada por Jesús. En segundo lugar, la iglesia no es un local, sino un lugar. En tercer lugar, no es un club, sino una embajada. Entonces, cuando preguntamos a qué se parece una iglesia local, la iglesia no se parece a un club o un proveedor de servicios. La iglesia se parece más bien a una embajada. ¿De dónde tomamos el concepto de embajada? El concepto lo tomamos del reino de Dios, del reino de Jesús. El imperio británico como reino tiene embajadores. Igualmente, el imperio de Jesucristo también tiene embajadas. Y esas embajadas se está refiriendo a la iglesia local. Es la iglesia local la que representa el reino de Dios, como la embajada representa una nación dentro de otra nación. ¿Me explico? Cuando una embajada está en otro país, esa embajada representa a una nación, representa su cultura, representa su esencia. Y esa embajada declara los intereses de su nación ante esa nación. Y cuando usted va a otro país, entonces usted va a esa embajada. Y esa embajada lo confirma a usted de que usted es colombiano. La embajada no te hace colombiano porque tú naciste colombiano. Pero al igual que en Colombia, hay muchos colombianos que nunca se registraron, que nunca tienen una cédula. Son colombianos, pero el gobierno no puede certificar que son colombianos porque no hay un registro legal. Igualmente, la iglesia como embajada ante las naciones confirma y dice quiénes son cristianos y quiénes no. Por eso a veces no nos gusta cuando decimos juzgar. No, es que no se puede juzgar. La iglesia tiene la autoridad de juzgar quiénes son y quiénes no son cristianos, porque esa es parte de su autoridad como embajada. La iglesia está representando un reino celestial, un reino espiritual, un reino futuro de ciudadanos que están en este mundo, de ciudadanos que son extranjeros y peregrinos. Por eso Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice que nuestra ciudadanía no está en los cielos y que nosotros esperamos una patria celestial. Estamos esperando, dice Apocalipsis 11 versículo 15, que todos los reinos del mundo vengan a ser de nuestro Señor Jesucristo y Él reine por los siglos de los siglos. Pero hasta ese momento nosotros, los peregrinos, los extranjeros, tenemos que encontrar refrigerio, consuelo, aliento, fortaleza en la iglesia local, que es la embajada del reino de Dios aquí en la tierra. Y por ende debemos someter. Pero ¿cómo voy a encontrar aliento si no me relaciono? ¿Cómo voy a encontrar alimento si no me congrego? ¿Cómo voy a encontrar mi propósito si no sirvo? De servir, por supuesto. Debemos comprometernos con la iglesia, porque la iglesia es la embajada, pero cuando yo soy parte de la iglesia, entonces yo vengo también a ser un funcionario de la embajada, también vengo a ser un cónsul. Es decir, que debo también animar, fortalecer, consolar, animar, servir a otros y certificar a otros si son o no son cristianos y ayudarles a su crecimiento. Porque tanto la iglesia es una embajada, pero yo soy un representante y también tengo mis funciones. Por ende, entonces, la iglesia no es un lugar, no es un local,
es un pueblo, es una embajada. Pero la iglesia no son asistentes, son miembros. Y cuando la Biblia nos habla de miembros, nos vamos al concepto número 4. El miembro de la iglesia es la persona que ha sido reconocida oficial y públicamente como cristiana ante las naciones. Al mismo tiempo, comparte la misma autoridad oficial de confirmar a otros cristianos de su iglesia y supervisarlos. Es decir, que usted tiene la responsabilidad de servir a otros, de pastorear a otros, de cuidar a otros, de orar por otros, porque usted es un miembro de la iglesia. Y por último, la iglesia no nos unimos a ella, sino que nos sometemos a ella. Y sé que este concepto es muy chocante para algunos, pero ese es el concepto 5. Los cristianos no se unen a la iglesia, los cristianos se someten a ella. ¿Por qué? Porque Jesús, que es la autoridad máxima, ha provisto a la iglesia de una autoridad sobre nosotros. Así que no nos unimos a la iglesia, sino que nos sometemos a ella, porque ella tiene la autoridad que Jesús le dio. Si no me someto al Estado, tengo que asumir las consecuencias. Si no me someto a la iglesia, entonces tengo que asumir las consecuencias. Tanto la iglesia como el Estado representan la autoridad de Jesús. No son los pastores, no son los líderes, es la iglesia como pueblo. Y aunque esto puede sonar bastante exagerado, si usted quiere, no se congrega. Usted no está en la obligación legalmente ante el Estado de asistir a una iglesia. Pero como miembro de la iglesia, usted tiene que someterse a la iglesia, porque la iglesia es la autoridad que el Señor ha puesto. Y la iglesia tiene que ejercer esa autoridad. La ejerce a través de la palabra. La ejerce en amor, en paciencia, a través de un liderazgo efectivo, a través de un liderazgo transformador. Y es cierto, no siempre es así. Hay iglesias abusivas, líderes abusivos, iglesias que no tienen un concepto bíblico de lo que es ser iglesia y por ende han dañado a muchas personas. Pero aquellas iglesias que desean servir a Dios lo harán en amor, lo harán en compasión, lo harán sin coerción, sin imposición, sin manipulación. Lo haremos a través de una predicación lo más bíblica posible. Lo haremos a través del liderazgo lo más saludable posible. ¿Cometemos errores? Por supuesto, el Estado también comete errores. Pero nosotros creemos que Dios ha establecido la iglesia y que la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Jesús es el Rey y los reyes no prestan servicios, no piden favores. Los reyes no hacen sugerencias. Los reyes esperan sumisión y obediencia. Y el Señor Jesús espera ser el Rey y el Señor de su vida. ¿Estás dispuesto a sujetarse a ese Rey? ¿Estás dispuesto a ser un súbdito de ese reino? Entonces te pido que te pongas en pie. Y si no has recibido al Señor Jesucristo, este es el momento.